Bien, perfecto. Van ingresando los participantes. Esperamos unos segunditos que terminen de ingresar y comenzamos con la presentación. Bien. Bien, perfecto. Bueno, mientras van ingresando, vamos dando la bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en nuestro 10º módulo del canal saludable que iniciamos con inicios de octubre y ya estamos llegando a fines de año y bueno, va a ser nuestro último módulo de este año, ¿sí? Y luego estaremos retomando en marzo, así que muchas gracias a todos por estar presentes. Hoy vamos a tocar un tema que creo que nos va a servir mucho para las fiestas, ¿sí? Para esto de que empezamos a cocinar, para compartir en familia en estas fechas tan importantes, e incluso después nos va a servir para todos los días en nuestra cocina. Vamos a tener, el tema de hoy es conservación y manipulación de alimentos, ¿sí? Y quién mejor que Valeria Lucero. Ella es bromatóloga y directora de la Sala de Elaboración de Alimentos de la Municipalidad, ¿sí? Hola. Así que, bueno, como saben todos, los 20 últimos minutos está el chat activado como para que empiecen a hacer preguntitas, si les surge alguna duda durante la presentación, y la vamos a leer al final de la presentación como para ir sacándose cualquier duda que tengan, ¿sí? Así que Vale, cuando vos quieras, adelante. Bueno, buenas tardes, en principio. Antes de arrancar ya les pido disculpas porque soy un desastre con la cuestión de las presentaciones virtuales, así que alguna metida de patas seguramente me voy a mandar. Pero bueno, ahí avisen si hay algún delay o lo que sea. Las preguntas, como ya dijo Cande, las vamos a tratar de responder a todas, y si alguna no se puede, queda anotada, buscamos la respuesta, después nos conectamos de alguna manera, pero la idea es brindar alguna ayuda desde el lugar que cada uno ocupa. Y en este caso, bueno, como decía Candela, yo soy bromatóloga, y bueno, la ayuda que puedo ofrecer tiene que ver con estas cuestiones de cuidados y algunos tips que pueden servir para manipular alimentos. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de cuestiones que tienen que ver con el hogar, por ahí con eventos, y esto hace una diferencia muy grande respecto de aquellos que trabajan en la manipulación de alimentos o que comercializan alimentos. Más allá de que obviamente la base le puede servir en uno u otro caso, pero por ahí para los que están en el tema y saben de estas cuestiones, hay una diferencia muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con las cantidades. Bueno, yo preparé una presentación, la voy a compartir. ¿Se ve? Ok, Sí, vale, perfecto. buenísimo. Bueno, les cuento entonces que, como decía, me desempeño en la Sala de Elaboración de Alimentos, que es una dependencia de la municipalidad, que justamente tiene todas las condiciones bromatológicas, sanitarias, que se requieren para que un producto se pueda elaborar y tener habilitación comercial. No es el tema que nos ocupa hoy, pero bueno, ese es el lugar donde yo habitualmente trabajo. Los temas que pretendo que charlemos tienen que ver con, primero, poner algunos puntos en común en claro. Y lo más importante es que me parece que está bueno que todos hablemos del mismo idioma, es cuándo un alimento es seguro, a qué nos referimos con ETAs o enfermedades transmitidas por alimentos, y después hay algunas pautas o tips
básicos, pero que hacen la diferencia en cuanto a la conservación y manipulación. Así que vamos a comenzar definiendo entonces algunas cuestiones que nos van a ayudar a entender a qué nos referimos, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedad, de contaminación, de intoxicación, de seguridad alimentaria, de calidad alimentaria, que a veces termina siendo una mezcolanza. En principio, acá vemos motores o sistemas, y lo importante que destacamos es que estos sistemas necesitan energía o combustible para funcionar. Esto se da, si bien acá tenemos aparatos o máquinas, esto es copiado de la naturaleza. Y el sistema más importante que nosotros como humanos tenemos que cuidar es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también necesita combustible para funcionar, y ese combustible sale precisamente de los alimentos que consumimos. A ver, sobre todo ahora que vienen las fiestas, el verano, empezamos con los tragos, los postres, se nos va un poco de la cabeza esto de que nos alimentamos para cuidar nuestra salud, porque a veces comemos porque algo es rico o tomamos porque algo nos gusta, pero lo fundamental al consumir un alimento es que le estamos dando combustible a ese sistema, y que es el sistema más importante que tenemos, más que el auto, que la lamparita, que cualquier otro de los que vimos antes. Bien, los alimentos son una combinación de nutrientes. Casi todos los alimentos tienen los mismos componentes que son los que yo menciono acá: fibra, hidratos de carbono, minerales, grasa, agua, ¿está bien? Esa combinación los hace más nutritivos o menos nutritivos, ¿sí? Esto es sabido. Yo acá les puse un poquito de todo, y ustedes pueden ver que algunos tienen más fibra, otros pueden tener más vitamina, más calcio, pero cuando los llevamos al laboratorio, esos componentes, que están en diferente proporción, son los mismos. Y precisamente de la combinación que hacemos cuando los consumimos, es que mezclamos, o mejor dicho, logramos incorporar todos los combustibles que necesitamos, ¿sí? Todos sabemos que el calcio cumple determinada función, la fibra cumple otra, la grasa y los hidratos de carbono cumplen otras. Entonces, esa combinación que metemos para alimentarnos es la que hace que todas las partes de nuestro sistema tengan el combustible para funcionar. Esta es la definición ideal, y por eso yo le agregué que los que cumplen estas condiciones son los alimentos seguros. Este es el alimento que cuida nuestra salud, que es lo que yo les decía, que es el verdadero fin de consumir alimentos. Ahora, si hablamos de alimentos seguros, ¿qué quiere decir? ¿Hay alimentos inseguros? ¿Puede haber alimentos que no nos hagan bien, o que no cuiden la salud y que no cumplan esa función de soporte o de combustible para nuestro cuerpo? Sí, es una realidad. Hay alimentos que efectivamente nos pueden hacer mal y que no cumplen esa función tan positiva para nosotros. Seguramente, para que un alimento deje de ser seguro, es porque tiene algo que no es parte de esa composición. A lo que voy es que ni los hidratos de carbono, ni la fibra, ni el calcio, ni el agua que está dentro del alimento nos va a enfermar. Lo que nos va a enfermar es algún componente extraño que llegó al alimento. Y esto estaría re bueno que quede como incorporado, o así como yo les decía, esta charla es para ayudar. Bueno, una gran ayuda es tener esto siempre presente. Al alimento que le entra algo de afuera, ya deja de ser un alimento seguro.
Y puede ser mucho o poco perjudicial, pero ya dejó de ser ese alimento que cumple todas las funciones positivas que nosotros necesitamos que cumpla. ¿A qué nos referimos con cosas o componentes externos? A los contaminantes. Entonces, siempre que hablamos de contaminantes, estamos hablando de algo que le cayó, se le agregó, se incorporó a un alimento que debería haber sido un alimento seguro o inocuo. Inocuo quiere decir que no daña. Y acá hay algunos ejemplos. Tenemos pesticidas, tenemos contaminación, lo que se llaman aguas hervidas, tenemos insectos, tenemos un plástico y bacterias. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces se confunde el concepto de contaminación y se piensa que solamente se trata de microbios o de bacterias, y que un pelo, un tornillo, un pedacito de una bolsita de papel film o un hilito de una rejilla deshilachada, por ejemplo, no es un contaminante, y sí lo son. Es importante también que esto quede identificado y que quede claro. Siempre entonces, cuando hablamos de contaminantes, estamos hablando de componentes que vienen de afuera, pero que no solo son los microbios o las bacterias, a las que en general se les echa la culpa, sino que también hay otro tipo de contaminantes. Entonces, esto también nos tiene que abrir la cabeza en cuanto a cómo los prevenimos, porque no es lo mismo prevenir la contaminación por una bacteria que evitar que aparezca, como en el dibujito, un pedazo de plástico. Hay algunas cosas que dependen mucho de quien elabora, como puede ser esta. Y hay otras que dependen del ambiente, como puede ser el uso de pesticidas, como puede ser un agua no potable, como puede ser alguna contaminación que viene por el aire, ¿sí? Y después está la más difícil de controlar, ahí sí, que son los microbios. ¿Qué nos puede pasar cuando consumimos estos alimentos con cualquiera de estos contaminantes? Hay un montón de factores, pero también una cosa sencilla de recordar, a tener en cuenta, es que a nuestro cuerpo, que consumió un alimento para que le haga bien, le entró algo que no corresponde, algo que está mal. Y nosotros sabemos que nuestro cuerpo siempre va a tener una acción, una reacción, mejor dicho, de rechazo a cualquiera de esas sustancias o componentes que son externos y que son negativos. ¿Está bien? A cualquier cosa que le haga mal, nosotros sabemos que nuestro cuerpo va a activar sus defensas para rechazarlo. La primera defensa para algo que entra por el tracto digestivo, ya sea boca, garganta, estómago, va a ser el vómito, va a ser el cólico. Y acá empezamos a hablar de cosas chanchas, yo ya pedí disculpas de entrada, así que me tomo esta licencia, no me queda otra, pero lo cierto es eso, que el cuerpo va a producir cualquier herramienta que le sirva para expulsar eso que entró y que le hace mal, ¿sí? Entonces, aparecen, como dije, el vómito, los cólicos, que son consecuencia también de esto, la diarrea, a veces la fiebre, porque la fiebre no solo es como una señal del cuerpo de que anda algo mal, sino que medio como que trata de calentar cualquier cosa que haya entrado, sobre todo si son microbios, para ayudar a expulsarlos, ¿bien? Entonces, los primeros síntomas, o las primeras señales, tienen que ver con estos que estamos mencionando. A veces, y dependiendo de qué contaminante venga en el alimento o de en qué cantidad venga, estos síntomas se van estirando en el tiempo, porque a todos nos ha pasado. Yo me crié en Mendoza le dicen la pataleta. A todos nos ha pasado lo de la pataleta que te tira a la cama,
que no te podés mover de los dolores, que tenés náuseas, que tenés vómitos, pero después de ese cuadro, que a veces pasa muy rápido, uno se empieza a recuperar. Esto tiene que ver con cómo está nuestro cuerpo para defenderse y qué tan contaminado estaba eso que consumimos. Si estamos débiles o si la contaminación es muy seria, empieza a haber otros síntomas que son más graves. Cuando tenemos mucho tiempo cuadros de gastroenteritis, viene la deshidratación, puede venir la anemia. Si esto se sigue estirando, puede haber daños en los órganos. Seguramente han escuchado hablar del síndrome urémico hemolítico, y se llama de esta forma porque precisamente produce una anemia muy severa, por eso lo de hemolítico, y urémico porque ataca los riñones y produce daños en los riñones, que muchas veces no se pueden revertir. Entonces, estamos, digamos, poniendo como la peor parte a la vista y a conciencia de todos acá. Primero dijimos, consumimos los alimentos porque tienen cosas que nos hacen bien y que hacen que nuestro cuerpo funcione. ¿Puede haber contaminación que tenga distintos orígenes? Sí, puede haber. Y esa contaminación tiene consecuencias. Y las consecuencias pueden ser desde un cuadro leve, como, como la pataleta de los mendocinos, o enfermedades mucho más severas, como puede ser una salmonelosis, un síndrome urémico hemolítico, una gastroenteritis. Puede haber daños al sistema nervioso, reacciones alérgicas como la que estamos viendo, que a veces esas son como también que de a poco con el tiempo se van yendo. ¿Puede haber muerte? Sí. Esta es otra cosa que también tiene que quedar grabada hoy. ¿Alguien se puede morir por consumir un alimento contaminado? Sí. Nosotros los argentinos, y más en esta época, tenemos como esta cosa de que nos confiamos mucho. Cualquiera que elabora alimentos dice, no, si esto lo hice toda la vida, o lo hago como me lo enseñó mi viejo. Los asadores dicen, el calor mata todo. O sea, todos tenemos algún mecanismo con el cual nos confiamos y a veces nos confiamos por demás. Y nos olvidamos que los alimentos pueden enfermar e incluso pueden matar. Por eso yo empecé hablando de estas cuestiones, porque es la base de cualquier cuidado que tomemos. Acá les menciono solamente porque seguramente las conocen, algunas de las enfermedades más comunes: gastroenteritis, hepatitis, salmonela, botulismo, síndrome urémico hemolítico y intoxicación por estafilococo. Muchos seguramente las hemos tenido, quizás no lo tenemos registrado. Otra cosa que nos pasa y que tiene que ver con la idiosincrasia de nuestro país es que no siempre estos cuadros llevan todo un análisis y un estudio de por qué se produjo. Muchas veces a lo que apuntamos es a qué necesitas, suero, un antibiótico. O sea, digamos que nos ocupamos más de salir del paso, pero no estudiamos el origen y no siempre se llega a la real conclusión de si fue por un alimento, qué alimento fue, de dónde salió, o cuál era el defecto que tenía. Pero bueno, estas las menciono, y hasta les diría que podemos hacer hincapié en salmonela, gastroenteritis y esta intoxicación estafilocócica, esperemos que síndrome urémico hemolítico no, en relación al verano. Estas son las que aumentan su aparición e incluso su gravedad en esta época. Y bueno, como dijimos desde el inicio, las fiestas se prestan por algunas cuestiones para que esto suceda, ¿ok? Hablamos un poquito de las aguas hervidas, hablamos un poquito de los pesticidas, pero estas enfermedades que estoy mencionando están relacionadas con microbios. Así que vamos a hacer un paréntesis para que a todos nos quede claro, para que todos hablemos el mismo lenguaje y para que
todos nos quedemos con una misma imagen de a qué nos referimos cuando hablamos de microbios. Hoy hay un lío, porque hoy hablamos de virus, hablamos de intoxicaciones, hablamos de bacterias, y mucha gente tiene una mezcla y no se distingue cuál es cuál. Nosotros no vamos a hacer eso, porque obviamente esto no es una clase de microbiología. Lo que vamos a diferenciar es qué cosas nos tenemos que acordar nosotros de los microbios. No importa si se llama levadura, hongo, bacteria o virus. Lo que importa es que son seres vivos y que son muy pequeños, que solamente se pueden ver a través del microscopio. O sea, esto no es como un pelo en una comida, no es como una colilla de cigarrillo que aparece en una porción de pizza, o como un trocito de vidrio que con suerte uno al masticarlo lo puede llegar a diferenciar. Esto pasa desapercibido y quizás por eso es más peligroso también. Lo único que vamos a rescatar, como les decía, es que son seres vivos. Todos sabemos que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esto es de... Entonces, sabiendo eso, también sabemos que para poder cumplir esas funciones de crecer, de reproducirse, van a necesitar 3 cosas: oxígeno, agua y alimento. Lo mismo que necesitamos nosotros. Entonces, lo que tenemos que recordar del mundo de los microbios, tenga el nombre que tenga, es que son pequeñas personitas, pequeños humanitos, que tienen las mismas necesidades que nosotros. Y sobre todo, una cosa muy importante, ven que así como se va achicando el tamaño en seres vivos que conocemos, se va achicando también en los que no conocemos hasta llegar al chiquitito chiquitito, que no lo podemos ver, y que son estos famosos microbios. La ley más importante, les decía, de los humanos, de estos pequeños humanitos, es la ley del menor esfuerzo. Si sabemos esto, ya probamos casi toda la parte de microbiología de cualquier carrera. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Necesitan alimento, necesitan agua o humedad, necesitan respirar, obviamente, y todo esto lo quieren hacer como les resulte más cómodo, o sea, lo mismo que haría cualquiera de nosotros. No van a ir a buscar el alimento a donde les resulta más complicado o a donde las condiciones no les son favorables. Esto es realmente la manera más simple de entender el mundo de los microbios. ¿Cómo son? ¿Qué necesitan? Y en función a qué necesitan y a qué lo buscan aplicando la ley del menor esfuerzo, ¿dónde los vamos a poder encontrar? Pensemos, en la basura, ¿hay alimento? Sí. ¿Hay agua o humedad? Sí. ¿Hay oxígeno? Sí. Si sos una bacteria, la basura es ideal para vos. Es mucho mejor que una bacha en la que pasa agua con cloro o jabón a cada ratito, ¿no? Es un lugar que te resulta mucho más cómodo. Una tabla de madera que tiene agujeritos que son imposibles de desinfectar. Es una cueva espectacular si sos una bacteria, porque algún restito de comida te va a quedar. Obviamente ellos no necesitan una pizza entera como nosotros, sino porciones mucho más pequeñas. Entonces, eso es lo que hay que pensar. ¿Pueden vivir entre las juntas de los azulejos? Sí, pueden hacerlo. ¿Pueden vivir en el mango de un cuchillo? Sí. Siempre la pregunta es, ¿tienen aire? ¿Tienen humedad? ¿Tienen oxígeno? Sí. Entonces, obviamente, por ahí los vamos a poder encontrar. Perdón, yo les advertí, se me está por apagar la computadora. Bien. En los alimentos, así como decíamos la basura, en los alimentos, en una torta
en una fruta, en un panificado, por más que esté hecho en el mejor de los restaurantes, ¿puede haber microbios? Ustedes contéstense a las preguntas que acabamos de hacer. ¿Hay alimento? Sí. ¿Hay humedad? Sí. ¿Hay oxígeno? Sí. Y no les estoy viendo las caras a todos, pero a los que conozco que trabajan en la sala de elaboración deben estar diciendo, no, imposible, en los míos no. Pero la verdad es que sí, porque tienen lo que necesitan. Entonces, ¿qué hacemos con estos bichos? Y bueno, siempre hay que lograr espantarlos lo más posible, por un lado, o lograr que la cantidad que puede llegar a caer en un producto nuestro sea la más chiquita posible. Los alimentos, ¿por qué se contaminan? Porque, como les decía, en cualquier superficie puede haber. No hace falta que lleguemos al nivel de mugre que yo les estoy poniendo en las fotos, porque también a veces se genera esta confusión. Yo trabajo bien, yo me lavo las manos, yo tengo una cocina impecable. Entonces creemos que es imposible encontrar un microbio en esas condiciones. La mala noticia para los que hemos hecho análisis de microbios es que sí aparecen. Y otra vez, la respuesta es, ¿tienen oxígeno? ¿Tienen alimento? Lo tienen. Y donde esté, lo van a ir a buscar, porque necesitan sobrevivir igual que nosotros. Entonces, obviamente, las condiciones de mugre, de desorden, de acumulación, son hiperfavorables. Acá estamos como, ahora con esta cuestión que hablamos todo el tiempo del COVID, de decir, bueno, expongámonos lo menos posible, aplica exactamente lo mismo. Mientras más orden y más cuidado y más desinfección, es menor la posibilidad. Pero es muy importante ser conscientes de que ellos viven en todos lados. Viven en la tierra, viven en el agua, viajan por el aire, están en nuestra ropa, están en nuestro cuerpo, nuestro intestino, todos lo saben, está lleno de microbios que en equilibrio no nos hacen mal. El problema es cuando aparece una gran cantidad y rompe ese equilibrio. Entonces, este es uno de los conceptos también interesante a grabar, el de el orden y la limpieza son una ayuda, no son la única herramienta. No deberíamos creer que pasamos el trapo y con eso, digamos, estamos libres de que alguna de estas cosas suceda. Lo que estamos haciendo es achicar la probabilidad, o aún que si pasa al alimento, la cantidad sea lo suficientemente pequeña como para no provocar un daño. ¿Son imbatibles las bacterias? ¿No hay manera de combatirlas? No. Nosotros sabemos que a los seres vivos se los puede eliminar. Así que estos, por más que no los podamos ver, también están en la misma condición. ¿Cómo hacemos? Número 1, limpieza. Y acá dos cuestiones importantes. Yo he nombrado limpieza y desinfección. Limpiar no es lo mismo que desinfectar. ¿Y por qué? ¿En qué radica la diferencia? Para que la mugre se pegue a una superficie, ya sea que la veamos o no, hace falta una pequeña grasitud que funciona de pegamento. ¿Con qué se rompe esa pequeña grasitud que hace de pegamento? Con agua y jabón. Entonces, cuando hablamos de limpieza, estamos hablando de lavar, estamos hablando de enjabonar y enjuagar, porque si uno quisiera lavarse las manos cuando las tiene muy sucias, con mucho, mucho, mucho jabón y poca agua, lo que lograría es un hermoso empaste de mugre y jabón encima de sus manos. ¿Cuándo la mano se limpia? Cuando la enjuagamos. Lo mismo sucede con una cocina, con un piso, con una alacena. Y yo acá puse fotos específicas
porque cuando hablamos de limpiar la cocina, no hablamos, como hace mi hijo adolescente, de pasarle el trapo a la mesada y a lo que tiene más cerquita, a lo que parece que sí o sí va a estar en contacto. Cuando hablamos de limpiar la cocina, hablamos de pared, el piso y todo lo que rodea al sector en el que vamos a estar elaborando o manejándonos con alimentos. La alacena, aunque los adolescentes no lo registren, es parte de la elaboración del alimento, es parte de la cocina. El cajón de los cubiertos, que a veces es Chernobyl. Esos lugares a los que nadie les presta atención, volvemos a la pregunta anterior, tienen alimento, tienen oxígeno, tienen humedad, y seguramente se están llenando de pequeños bichitos que nosotros no estamos registrando. Entonces, limpieza de todo lo que esté involucrado con la elaboración. Y puse específicamente al baño porque, digamos que es uno de los lugares de mayor contaminación, si se quiere le podemos decir ambiental, porque sucede algo parecido. A veces el inodoro se limpia adentro, porque no hay duda de que la peor mugre está dentro del inodoro, pero paredes, bordes, azulejos, piso, porta toalla, porta papel, también tienen el mismo tipo de contaminación, en diferente cantidad. Pero ¿qué pasa si nosotros no lo limpiamos un día, dos, tres, sobre todo en verano cuando hace calor y cuando las bacterias están más chochas de la vida para reproducirse en más cantidad? Obviamente se va a convertir en una bomba de tiempo. Entonces, la limpieza también implica el baño y cualquier lugar de circulación entre el baño y donde estemos elaborando los alimentos, obviamente. Si fuimos al baño y está impecable, al igual que la cocina, y nos tenemos que mover por un pasillo o por algún sector que no tiene esas condiciones de limpieza, vamos a caer en lo mismo. Después, otra aclaración, otro tip importante. Lavado de frutas y verduras. Ahora se habla mucho de esto. Y muchas veces me preguntan, ¿cuándo? Cuando llego del mercado. En el mercado lo deberían haber lavado. A veces viene envasado en una bandeja divina, entonces parece que no hace falta que se lave. ¿Qué hacemos? Las frutas y verduras cuando llegan a casa se tienen que lavar. Y se tienen que lavar de la mejor manera posible. Y después viene la desinfección. Obviamente nuestras manos y obviamente nuestra indumentaria. A veces hacer comida en casa hace que nos confiemos y que no pensemos que necesitamos una gorra o que necesitamos cubrirnos todo el pelo o ponernos un delantal, porque uno cree que en casa tiene todo bajo control, pero no es así. El pelo se cae los 365 días del año y por eso es importante no solo atarlo, sino también cubrirlo. Los aros, los anillos, no saben la cantidad de gente que ha tenido accidentes, ahogos, por un anillito, un pedacito de un anillito, ni hablar de una uña postiza, ni todas esas cosas que ahora están de moda. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si estás de moda y tenés una uña muy tuneada, y bueno, ahí vienen los guantes, son una ayuda. Ahora, el mismo guante para manipular la rejilla, para ir a buscar la verdura, para sacar la basura, para... No, siempre hay que pensar qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Así que, algunas cuestiones para resumir esta filmina importantes. Entonces, limpieza de todos los lugares por donde vamos a transitar para elaborar los alimentos. O que vayan a estar en contacto con nosotros o con el alimento. Nuestras manos, todas las veces que cambiemos de tarea. Limpiamos, nos lavamos las manos. Preparamos lo que vamos a utilizar, nos lavamos las manos. Empezamos a cocinar, nos lavamos las manos. Parece una locura, pero cuando uno se acostumbra, es un minuto que le agrega a la tarea que está haciendo, y son millones
millones y millones de microbios los que saca cada vez que lo hace. Entonces, vale la pena o vale el esfuerzo. El tema de la ropa, lo mismo. Así uno vaya a estar elaborando la comida de Navidad, se puede poner un pañuelito, si tiene una cofia mejor, no una gorra, porque a veces las gorras son más cochinas que cualquier otra cosa. En el peor de los casos, un rodete, y si no, la cofia descartable no está de más. Cuando vamos a hacer muchas cantidades, cuando realmente se junta mucha gente o hay poco espacio para trabajar, eh, mejor tomar precauciones de más que de menos. Así que esa puede ser una buena herramienta. Y el lavado de las verduras apenas llegan a la casa. O sea, cuando una verdura va a la heladera tiene que ir lavada, no la lavamos después de haber estado en la heladera, porque esa heladera también va juntando contaminación. ¿Está bien? El aliado más importante, más simple, más económico, que lo conseguimos en cualquier lado, no necesitamos estudiar nada para poder usarlo y que sea efectivo, es la lavandina. Siempre y cuando la usemos después de haber limpiado, como dijimos antes, con jabón, detergente y de haber enjuagado. La lavandina se utiliza diluida, cada marca siempre tiene la recomendación en la etiqueta, o una buena recomendación es acostumbrarse a leer las etiquetas y no pretender siempre estandarizar o copiar recetas, porque ahí es donde muchas veces metemos la pata, hay lavandinas más concentradas que otras, entonces si respetamos lo que dice su rótulo, la vamos a estar usando en la concentración ideal. En el peor de los casos, medio vasito en un balde nos sirve para el tema de la desinfección de la verdura y de cualquier otra superficie. Origen y envase. ¿A qué nos referimos con esto? Tiene que ver con lo que ven en la imagen, con cómo está la cocina. Acá ustedes ven etiquetas. Parece que se le desconectó a Valeria. Vamos a esperar unos minutos que se vuelva a conectar. Ahí me comunico con ella y seguimos, ¿sí? Bien, ahí se está comunicando, está intentando volver a retomar la internet. Si quieren pueden ir escribiendo algunas preguntas, así aprovechan que Valeria las conteste apenas vuelva a conectarse. Creo que a mí van surgiendo bastantes dudas durante la presentación, así que espero que puedan también ustedes sacarse cualquier duda que tengan.
Bueno, ahí volvió a ingresar Valeria. Esperamos unos segunditos que vuelva a compartir pantalla. Cosas que pueden pasar en esta modalidad, ¿no? Volví, perdón, perdón. Menos mal que hice la advertencia, el que avisa no traiciona. No sé por qué creí que estaba enchufada y no sé qué pasó, que no. No pasa nada, vale. Bien, Retomamos, no ¿les hay parece problema. si reanudamos así no se estira en el tiempo? Perfecto. ¿Estás para Bien, compartir pantalla? sí, ahí estamos. Bien, estábamos hablando de identificar el origen de lo que se va a consumir, y esto es más o menos en relación a lo que veníamos hablando, esto de mirar la etiqueta. ¿Por qué? Nosotros podemos tener todo tipo de cuidados con la contaminación que nosotros podríamos llegar a producir. ¿Cómo sabemos que un alimento no viene con un pesticida o con un conservante que no está autorizado? Mirando la etiqueta. Si nosotros consumimos productos cuyo origen conocemos, si tenemos el cuidado de que el envase no esté roto, no esté dañado, no tenga perforaciones, sabemos que ese alimento está tal cual salió de un lugar que está habilitado, aprobado y que hay análisis que lo respaldan. ¿Está bien? En general, los productos tienen códigos como el RMP o RNPA, que es como el DNI del alimento. Cuando uno ve eso, por más desconfiados que seamos, existe todo un respaldo para ese producto. Y podemos hacer lo que se llama trazabilidad, que es si hubiese algún problema, si detectamos algún defecto, si tenemos una reacción alérgica, podemos llegar al origen, a donde fue elaborado, saber con qué fue elaborado, quién hizo los análisis, quién lo autorizó. ¿Está bien? Es un detalle, pero es una de las pocas herramientas que tenemos como consumidores para asegurarnos del tema de el buen uso de conservantes, pesticidas, que lamentablemente en Argentina ha habido muchos casos de cuestiones que se usan mal. Y muchas veces hoy los alimentos artesanales pagan por pecadores. Hay gente que les tiene desconfianza por cosas que han pasado en otros momentos. No sé, seguramente todos han escuchado hablar de chorizos que estaban minados de No, si le tengo que dar especias a y Ari que plata. De esto, sí, es un de Ari. alguien más que tiene... Ahora sí, vale. Ok. ¿Se escucha? Sí, 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 adelante. Bien. Silencié por las Bien. dudas. Estén atentos a tener sus micrófonos silenciados, por favor. Continuamos. Bueno, ahora sí, el temita de la cocción. Bueno, acá las imágenes nos ayudan en la comprensión. El rojito es un indicador de que la temperatura no llegó a lo que se necesita para matar microbios. ¿Qué temperatura es esa? No importa, porque en la casa no tenemos la manera de medirla. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos indicadores. Si tuviésemos un termómetro, deberíamos siempre estar controlando que lo que cocinamos tenga en todas las partes la misma temperatura y que esa temperatura esté por encima de los 60, 70 grados. Si no lo tenemos, que es lo que nos pasa a la mayoría, un indicador, en el caso de las carnes, es el color y es la ausencia de jugos rojos. ¿Está bien?
Es como lo anterior de la etiqueta, son pequeñas herramientas o tips en los que nos podemos apoyar para tener más tranquilidad. Cadena de frío. Cuando hablamos de cadena, pensemos en algo que tiene continuidad, ¿sí? Eso es lo importante. Un eslabón sigue a otro. Y cuando hablamos de cadena de frío, lo que estamos diciendo es que un alimento nunca esté a temperatura ambiente. Cuando hablamos de frío, estamos hablando de unos 8, 10, 12 grados, y eso solamente lo vamos a tener en una cámara frigorífica o en la heladera. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de cadena, nos referimos a que lo compramos en el súper y lo compramos en una heladera. Lo tenemos que llevar con la mayor rapidez posible a otra heladera. Así como el fabricante lo tuvo que transportar en frío y producir y mantener en una cámara frigorífica. Entonces, mantener la cadena de frío quiere decir eso. Cuando decimos no se puede cortar la cadena de frío, ¿a qué nos referimos? A que en total, en toda la vida de un alimento, una torta, un flan, un postre, una ensalada, no haya estado más de 4 horas en total a temperatura ambiente. Esto, ¿por qué es importante tenerlo en cuenta para estas fechas? Porque cuando hacemos las compras, exponemos ese carrito a una temperatura muy alta, ni hablar cuando lo transportamos en nuestro vehículo el alimento. Ahí es cuando tenemos que estar atentos del tiempo y planificar. Cuando planificamos la cena de Navidad, también tenemos que planificar cómo compramos. Porque si queremos comprar la cena, los regalos y todo junto, seguramente a alguno de los alimentos le estamos cortando la cadena de frío. Y eso, una vez más, ¿qué significa? Que vamos a terminar consumiendo más microbios de los que deberíamos. Y ahí otra vez exponemos a nuestro cuerpo a que le pase algo. Entonces, cadena siempre es esto, algo que no se corta. No como en estos casos en los que les estoy contando. Y esta foto de los chanchitos la llevo a todos lados porque son chanchitos para Navidad. Porque estas burradas son las que empiezan a pasar en esta época. La cantidad enorme, el que no damos abasto, o el que, qué sé yo, por ahí para conseguir precio, hacemos estas burradas. Acá obviamente no hubo planificación, porque bueno, es preferible hacer 3 viajes y ponerlo, qué sé yo, si no tenemos una gran conservadora, en el baúl, con bolsas con hielo, que nos ayuden a protegerlo, que llevarlo todo en el techo. O sea, porque después hay que cocinar eso y lograr que todas las partes de ese producto tengan los 70 grados, para asegurarnos que matemos todo lo que se reprodujo acá. Entonces, la cadena nos da un tiempo de manipulación afuera del frío, sí, pero no debería ser de más de 4 horas, incluso algunos dicen 2. Otra metida de pata enorme es el descongelamiento. Y acá directamente les voy a decir que sí y que no. Que sí es sacar el alimento del freezer, del congelador, y dejarlo en la heladera. Eso va a hacer que esté descongelado en 8, 12, según el tamaño, pero por lo menos 5 o 6 horas necesitamos. Otra vez hay que pensar en la planificación, recuerden eso. Para piezas pequeñas, o cuando tuvimos la precaución de algo meterlo en trozos, el microondas tiene la función de descongelar, que nos da seguridad y rapidez. ¿Qué no? La olla con agua caliente, ya sea, porque a veces me dicen, no, pero yo pongo y la dejo correr. El agua caliente lo que va a hacer es que va a levantar mucho la temperatura de una parte, mientras que el centro va a seguir estando frío. Entonces lo que estamos haciendo es un despiole ambiental para esos bichos. El que está en el frío se va a correr a donde está más calentito, pero no lo vamos a matar con un chorro de agua caliente. Así que lo que terminamos haciendo es generando mucha contaminación de microbios. Incluso
muchas veces se termina arruinando, esto generalmente se usa para la carne, se termina arruinando. Si planificamos, si sabemos que vamos a tener algo congelado y lo vamos a necesitar descongelar, dos cosas. O meterlo en piezas pequeñas para poder descongelar rápidamente en el microondas, o sacarlo con anticipación, un día antes, y directamente llevarlo a la heladera. Y bueno, ahí no solo evitamos que se reproduzcan los microbios, sino que no le hacemos tanto daño a las células del alimento. Acuérdense que nosotros el alimento lo consumimos porque tiene nutrientes, pero si hacemos tanto lío con la temperatura y rompemos las vitaminas, capaz que estamos comiendo algo rico, pero en respecto de la nutrición y del combustible para nuestro cuerpo, estamos tirando plata. Una vez que vamos incorporando todos estos conceptos, es mucho más fácil entender el famoso título de contaminación cruzada. Y contaminación cruzada a lo que se refiere es a un producto que ya lo tengo listo para consumir, porque lo lavé, lo desinfecté o lo cociné, y ya está listo para consumir y no tiene una gran cantidad de microbios, lo pongo en contacto con alguna superficie o fuente de contaminación que lo vuelve a contaminar. Pensemos en el típico ejemplo de la carne cocinada que se corta en la misma tabla que cuando estaba cruda, o con el mismo tenedor. Cocinamos para matar microbios, pero si después lo ponemos en la misma tabla, esos microbios van a saltar. Acuérdense lo que van a ir a buscar: alimento, comida, oxígeno. ¿Está en el asadito? Sí, está. Entonces el bicho no es tonto y lo va a ir a buscar ahí. Los bichos se reproducen muy rápido, entonces generan grandes cantidades y compiten entre sí para poder comer. Por eso saltan. A uno le parece ridículo esto de pensar, ay, del pollo me va a saltar a la torta dentro de la heladera. Parece que estos son inventos de los bromatólogos para que nos contraten la consultoría, pero es verdad, lo que necesita el microbio es buscar alimento fácil. Entonces, si en el asado lo tiene y no hay tantos bichos porque alguien se los mató, y se va a ir para ese lado. Yo muchas veces me peleo con los panaderos porque el panadero elabora el pan divino, la factura, lo que sea, y después lo pone o en el piso de una camioneta o en la bolsa de la harina que estaba cruda, que viene del campo, que no pasó por ningún horno ni le pusimos lavandina. O sea, esa bolsa lo que hizo es pasarle a ese pan que estuvo a 200 grados microbios que no tenía, que encontraron comida y que están felices de la vida. Ese es el concepto de contaminación cruzada. ¿Cómo se previene? Separando utensilios, teniendo mucho cuidado con lo que ya cocinamos, sobre todo cuando se fabrican muchas cantidades, de no tener, a veces uno llena la mesada y quiere tener lo que va a utilizar para decorar junto con lo que ya está sacando para elaborar y algo que le quedó sin hacer para después también, y ni te digo lo que descongelan arriba de la mesada, el cacho de carne, porque ahí lo que tienen es una bomba. Separar, planificar, ir sacando solamente lo que se va a elaborar, es otro de los tips, otra herramienta. Y después, el clásico de en la heladera guardar. Si nosotros metemos, a mí me dicen la loca de los tuppers en mi casa. ¿Por qué? Si yo meto la ensalada o la lechuga que ya está lista, la ensalada de frutas, en un tupper con tapa y al lado está el pollo crudo, no le va a pasar nada. Yo voy a abrir el tupper, eso lo voy a pasar a otro lado y no voy a estar produciendo una contaminación cruzada. Pero si yo meto la típica, que es la olla de la ensalada de fruta, y arriba en la rejilla tengo carne, huevo, cosas crudas, donde los microbios no los maté de ninguna manera, se van a ir a buscar esa ensalada de fruta que está riquísima. Van a saltar, aunque parezca que es ciencia ficción, van a saltar, lo van a ir a buscar. Entonces, ¿qué hacemos? O metemos todo con tapa, en tupper, con film, lo que tengamos a mano, o en estantes diferentes. Dejamos lo crudo
abajo, lejos de porque lo crudo, no solo porque el pollo chorrea, porque a veces solamente le tienen miedo al pollo que chorrea, no, lo crudo, el fiambre, la naranja, eso también está crudo. Entonces, lo crudo por un lado, las verduras lavaditas en su lugar. Y lo que está listo, la ensalada rusa, el vitel toné, el arrollado, la otra, ¿cómo se llama? La torre de panqueques, bueno, todas esas cosas, si todo va con el film o adentro de un tupper, eliminamos mucho de estos riesgos de los que estamos hablando. Y si no, todo lo que está cocinadito, listo, en el estante de arriba. ¿Sí? No tiene que ver con los olores, y no importa, a veces dicen, no puedo poner el pollo en la misma tabla que la carne o que el pescado. Por ahí no se puede por un tema de olores, pero lo que tenemos que diferenciar es crudo con crudo, cocido con cocido. Y si no es cocido, porque es listo para consumir, una ensalada de frutas no es cocida, pero está lista para consumir. ¿Está bien? Por último, yo le llamo cuidado del ambiente, lo hablamos hace un rato con el tema del orden y la limpieza de todo el lugar que esté involucrado en la elaboración de alimentos. Y acá viene otra pelea con las cocineras o con los que elaboran en la casa, que mi gato es divino, mi gato está impecable, a mi gato no se le cae el pelo. Nunca el dueño de un perro le vio ni la mugre, ni dónde mete las patas, ni por dónde anduvo el rato anterior, ni que se le cayó el pelo. Todos tienen la mascota más impecable. Lo real es que cuando nos toca hacer análisis y llevar al laboratorio, todas las mascotas, hasta las más lindas, más buenas, tienen, igual que cualquier ser humano que se hace un análisis, en su cuerpo, microbios. Entonces, el Michi, alejado. Y obviamente después, en relación al orden, al cuidado de la basura y a la limpieza del hogar, va a ser que no tengamos ni moscas, ni plagas, ni roedores, ni nada que se le parezca, ¿no? Bueno, de planificación hablamos un montón y tiene que ver con eso, con hacer las compras ordenadamente, con acordarse de esto de la cadena de frío y la regla esta de las 4 horas, con si necesito, voy a elaborar mucho y necesito un lugar para decorar o para emplatar, que ese lugar no tenga crudos o sucios alrededor, que la basura esté separada, tener el tiempo suficiente para repasar antes, durante y después. Son cosas que por ahí parecen muy exigentes o que parecen muy de libro, pero en realidad cuando uno tiene todo esto en la cabeza y se pone a elaborar consciente de estas cuestiones, se va acordando y lo va haciendo. Yo creo que el que pasó o el que estuvo con alguien que padeció un síndrome urémico hemolítico, un botulismo, no se olvida más de lavarse las manos, no va a tener problema en lavar el tacho de basura las veces que sea necesario, pero también, ahora que con esto del virus estamos un poquito más conscientes y más sensibles, también tenemos que ser conscientes de que no hace falta llegar a tener un susto de esos. La cantidad de cumpleaños de 15, de bodas y de festejos que se malogran al día siguiente, y no es porque hay que cortarle la cabeza al cocinero, sino porque una persona con la mejor buena voluntad quiso hacer todo rápido y amontonado. Entonces la planificación tiene que ver con eso, con los tiempos y con los lugares en los que hacemos cada cosa. Con los tiempos hay que tener en cuenta cadena de frío, y esto de la regla de las 4 horas, y con la planificación, esto de ordenar y decir, bueno, en este lugar pongo lo que ya está listo, voy a necesitar tupper o voy a necesitar film. Si no tenés ni tupper ni film, y bueno, aunque sea una bolsita barata, y si tenés que reusar una bolsita, con alcohol, que ahora todos tenemos y es barato, la podemos desinfectar. Entonces, hay muchas
cosas que podemos utilizar, que no hace falta la sala de elaboración en todos los casos, que todos en la casa las podemos hacer, un cepillito, yo estoy segura que la mayoría no tiene estas cosas en cuenta, pero un cepillito como el de lavar las zapatillas, para cepillar más rápido la verdura, para repasar las tablas en las que cortamos, el tema de usar el alcohol antes y después del COVID, porque el alcohol desinfectaba antes de que pasara la pandemia, pero no todos lo teníamos en la casa, no le poníamos ni a palos a un cuchillo o a una mesada antes de elaborar unos chorritos de alcohol. Esas cosas hoy estaría bueno, 2020, con todo lo que ha tenido, que por lo menos nos deje este aprendizaje, ¿no? Bueno, y ahora sí, me callo, los dejo avanzar con sus consultas, pero bueno, algo que quería recalcar es esto. En tu casa, la salud, la inocuidad, son tu responsabilidad. Y bueno, y la vieja frase de vivamos la fiesta en paz, también, y eso hay que pensarlo unos días antes, y no solo para no pelearse con la suegra, sino en estas pavaditas de por ahí cómo hacemos las compras, cuándo, cómo guardamos, cómo ordenamos la heladera, y eso nos puede ahorrar algún susto después. Bueno, muchas gracias y quedo para los comentarios. Muchísimas gracias, Vale. Muy buena presentación, súper interesante, súper útil. Espero que todos lo podamos aplicar. Vamos a ir con las preguntitas. Mucha adrenalina. Sí, en el medio mucha adrenalina, pero bueno, Sí. pudimos terminar y muy bien. Vamos a ir con las preguntitas, así después cada uno se puede ir a hacer su cena y aplicar todos los conocimientos de hoy. Bueno, Juan Manuel escribe, hola Vale, ¿qué peligros hay en la fermentación de alimentos? Llámese semillas, verduras, legumbres. Dicen que desarrollan bacterias, pero buenas. ¿Esto es así? Ay, y la verdad es que ahora los fermentados están de moda, y bueno, yo como bromatóloga tengo mis reticencias, justamente porque hay cosas que en la casa no podemos controlar, sobre todo ahora en verano. Nosotros hoy dejamos una maceración en la sala de elaboración y yo no paro de pensar en el calor que hace y en que tengo miedo que mañana tengamos una sidra en lugar de una mermelada. Y con estos fermentados sucede lo mismo. En teoría, es como lo que yo decía de la dilución de la lavandina. Si uno respeta los cuidados básicos, si te dicen a 27 grados y vos tomás la precaución de que sea a 27 grados, y si te dicen 6 horas para tanta cantidad de azúcar o de materia prima, y lo respetás, no se sale de control. Lo que sucede a veces es la argentinidad. Le pongo 5 cucharadas, decía 3, no me acuerdo, ¿para qué voy a ir a leer la receta de vuelta si ya lo hice 40 veces? O bueno, pensé que iba a ser 27 grados, hizo 40, lo hago igual, porque ya estoy sobre la fecha. Esos pequeños detalles son los que hacen que por ahí esa fermentación genere cosas que no deberían estar. Y también, obviamente, partir de utensilios y materia prima confiable y lavada, para que el bicho que produce la fermentación es el que nosotros queremos y no cualquier otro. ¿Sí? Bien, perfecto, súper claro. Viviana pregunta, ¿las sartenes de teflón emiten toxicidad? Las sartenes, las ollas de aluminio, hasta la Essen que nosotros la adoramos, eh, eh, tienen metales y tienen, digamos, la acumulación de metales en el organismo a mucho tiempo y a mucho nivel termina siendo nociva. Todos los utensilios de cocina tienen una vida útil, porque se les pone una protección. Pensemos en un barniz. Con el uso se desgasta. Entonces, si nosotros respetamos, como lo
anterior, los cuidados que hay que tener, si nos dicen, no le pase el estropajo, el estropajo está pensado para un pegote que se le hizo una olla de acero, qué sé yo, a la pata de una silla, a una superficie como un azulejo que realmente tiene una resistencia extrema. Si querés agarrar la sartén de teflón 2 veces o 3 por semana con el estropajo de bronce, ese barniz lo vas a estar gastando a mucha más velocidad y en algún momento sí, va a empezar a transmitir toxicidad. Ahora, si vos me decís, ¿está estandarizado el tiempo que yo puedo usar una sartén? No, porque tiene mucho que ver con cuánto tiempo lo usás, qué cuidados tenés en la limpieza, a qué temperatura cocinás y qué producto cocinás. No es lo mismo una salsa de tomate que, no sé, morrón o berenjena, porque uno tiene ácido y el otro no, ¿sí? Entonces no está estandarizado. Nosotros por ahí donde yo trabajo, que le damos mucho uso a mucha temperatura y donde hay ácidos y no ácidos permanentemente, 1 año, 2, con suerte, utilizando ollas de buena calidad, cuando estamos hablando de teflón o aluminio, y si no, acero inoxidable. Bien, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es de Victoria. Ella dice, ¿los tuppers son buenos para conservar comida o guardan bacterias si el plástico se raya? Sí, es como lo anterior. El tupper es muy útil, hay gente que le tiene mucho miedo, y es entendible el miedo, porque yo he visto tuppers en condiciones en las que no metería ni un zapato. Es como lo anterior. El tupper es de plástico. El plástico es poroso, no es acero, y es frágil. Entonces un tupper sobre el que vos cortás, como las tablas plásticas que usamos de PVC o de teflón para elaborar, son superficies que no son eternas. ¿Por qué utilizamos estos materiales? Porque son más baratos. Si todos quisiéramos tener acero, mármol, granito, una cocina costaría una fortuna. Ya cuestan una fortuna sin esos materiales, entonces son como una alternativa. Y al ser una alternativa, tienen menos vida útil y requieren más cuidados. Acá también, si lo raspás, si lo utilizás para cortar, y si no lo lavás, porque al tupper se le hace una grasitud amarilla, eh, al que es blanco, que eso ya es indicador de que tiene años de más y que no solo eso, no ha tenido lavado y desinfección. Acuérdense que limpiar correctamente es enjabonar, enjuagar y después usar alguna desinfección, lavandina, alcohol, la que podamos. Y así todo, y el tupper más noble, cada 2 años igual hay que pasarlo para los juguetes. Bien. Bueno, Fernanda dice, para la conservación de los alimentos, ¿son recomendables los frascos de vidrio más que los envases o bolsas plásticas? Sí, sí. Se ha encarecido mucho, pero el vidrio es tan noble como el mármol o como el granito. Claro, no se Obviamente le hace tiene, grieta. no, tiene que pasar mucho tiempo. Nosotros reciclamos frascos, los usamos a alta temperatura y es súper confiable. Bien, perfecto. Victoria pregunta, ¿los huevos en la heladera, sí o no? ¿Estaba segura? No lo puse porque estaba segura que lo íbamos a charlar igual. El huevo puede estar en la heladera. Hay una cuestión con el huevo que todos sabemos de dónde sale. El huevo pasó por un intestino. Un intestino es, aparte de las zapatillas, una de las partes más sucias del cuerpo, ¿no? Y el huevo pasó por ahí, entonces tiene una carga complicada. Se le hace una limpieza al huevo comercial, por eso también los huevos traen estas certificaciones que yo les nombré antes, ¿no? El número de registro, un número de SENASA, tienen un DNI, y eso indica que pasó por algún tipo de limpieza o desinfección. No se recomienda lavarlos porque debilitaríamos la
cáscara y lo pondríamos como, lo expondríamos a que esa carga de microbios que tiene por fuera contamine lo que nos interesa a nosotros, que es la clara o la yema. Pero pueden estar en la heladera. Una precaución extra que tomo yo es que no los pongo en la cosita esa perforada que trae la heladera, sino, como casi todo lo demás, en un tupper. Separadito, cerradito. Cada vez que gasto y tengo que hacer recambio, lavo, desinfecto y me quedo tranquila. Y el maple, yo por lo menos el maple ni cerca de la heladera. Y en la cocina, cuando en la cocina, si lo tenés en la mesada para elaborar, tampoco. El cartón ya de por sí siempre junta humedad, bacterias, polvo, que no se ve, pero lo junta. Y sumale que el maple, si algunos miran, antes yo les decía, bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a conocer una industria, pero hoy Internet nos muestra todo. Y con el tema de los alimentos, el que se pone a indagar un poquito entiende mucho más toda esta cuestión de la reglamentación y demás, porque cuando vos ves cómo es esa industria, en qué ambiente se movió ese cartón, no lo querés en la cocina. Bien, vale. Y Griselda agrega justamente a este tema de los huevos, si los mantenés afuera de la heladera, ¿cuánto tiempo pueden estar? Sí, la verdad es que el huevo dura meses, tanto adentro como afuera de la heladera, y sigue cumpliendo la función de coagulación que en general es la que necesitamos que cumpla. Eh, lo que pasa con la vida útil de cualquier alimento es que esos nutrientes que yo comenté al principio, ay, perdón, ya me mandé otra, esos nutrientes de los que hablábamos al principio, se empiezan llamémosle, descomponer, se empiezan a perder cuando el alimento se envejece. Siempre está la pregunta de, ¿me puedo tomar una cerveza vencida? ¿Puedo comer un alfajor vencido? Y la verdad es que el alimento no se pudre de un día para el otro. Uno se puede comer efectivamente un alfajor o tomar un yogur que esté vencido y no le va a pasar nada. Justamente eso, no va a pasar nada. No te vas a enfermar porque la cantidad de contaminación no es todavía tan alta si no te zarpaste en el tiempo, ¿no? Pero tampoco te va a aportar los nutrientes, que en el caso del huevo son súper importantes. Todo lo que sea, cuando hablo de nutrientes, pensemos en lo más importante, las vitaminas, los aminoácidos, esos son los que primero se rompen, con la vejez, con el calor, con la exposición al sol, a los cambios de temperatura. Entonces, una recomendación como zarpado, 20, 30 días. Si no, siempre volvemos a esto de planificar y decir, bueno, voy comprando en función a lo que necesito. Bien, vale. Y esto de que, por ejemplo, cuando ponemos el huevo en un vaso con agua y flota, ¿realmente es así, de que ya no está en estado para consumirlo? Sí, Bien, por ahí sí, es podemos usar evidente, esa técnica. sí, sí, es evidente que ha ido perdiendo, digamos, lo que es importante en su composición y por eso no se hunde, así que es un indicador. Eso pasa con mucho más tiempo del que estamos hablando ahora. O sea, seguramente tiene más de 30 días. Ese sería como Ah, una prueba. bien, perfecto, perfecto. Bien, siguiente pregunta. Dicen, ¿dónde denunciar cuando se entra a un comercio de alimentos si hay animales, o sea, perros y gatos? Bueno, si tienen mi teléfono, a mí me encanta enroscarme en esas cosas, así que acá va a quedar mi correo, me lo mandan y yo arranco. Eh, el conmutador de la MUNI, sin necesidad de buscar ningún número complicado, ni dirigirse específicamente a ningún lugar, si uno llama al número de la MUNI, al típico, digamos, al que aparece en todos lados, 449-1200, ahí uno pide hablar a bromatología y te derivan. O sea, no te tenés que saber ningún número ni sector en particular. Ellos te derivan. Así que esa es una herramienta piola. Y si no,
ahora que todos tenemos el smartphone a mano, cualquier bromatología municipal, bromatología provincial, ellos son los que no solo tienen, digamos, que hacer el seguimiento de la denuncia, sino que además son los que tienen la responsabilidad de chequear que esas cosas no pasen. O sea que vos le estás dando un dato de ayuda cuando denunciás. Y además son los que tienen el poder de policía, que se llama, y pueden tomar medidas, ¿sí? Porque si fuese yo puedo hacer una recomendación, pero cuando va alguien de bromatología y la situación es de gravedad, puede tomar medidas. Clausura, qué sé yo, intervenir la mercadería para que nadie la consuma, retirarla si es necesario, eso lo pueden hacer ellos. Cualquier bromatología. Bien, perfecto. Ahí Paola escribió en el chat el número, gracias Pau por el dato. Bueno, entonces vamos terminando. A mí me queda una pregunta con el tema de cómo sanitizamos las hojas, la lechuga, la espinaca, que por ahí se usó mucho el vinagre, la lavandina, y se está usando mucho el seca lechuga, como para saber bien cuál es el mejor método. Bueno, buenísimo el nombre de seca lechuga porque solamente con mencionarlo nos damos cuenta que no se llama desinfecta lechuga. O sea que no cumple la función de eliminar microbios. Hace un centrifugado que elimina gotitas de agua. Si esa gotita de agua tenía algo, genial, pero no está cumpliendo en sí la función de desinfección. No nos queda otra, en el caso de las hojas, que pasarlas por agua potable. Y a esa agua potable la gente le tiene miedo, le tiene miedito a alguien a lavar una lechuga con agua con lavandina. Pero no estamos hablando del agua de lavandina que utilizamos para el baño, que a veces uno le pone una taza y apesta. Estamos hablando de unas gotas, 2 o 3 gotas de lavandina en 1 litro de agua. Entonces estamos dándole nada más que un poquito más de cloro que la que el agua de red trae después de lavarla, ¿sí? La lechuga la lavamos abajo de la canilla con el agua que corra y después la dejamos 1 horita, 2 horitas en esa agua con lavandina. También puede ser con vinagre. Y quizás a veces pasa que si no es una lechuga lo suficientemente fresca o de determinada variedad o no tuvo todos los cuidados, no nos va a quedar tan bonita como las de las fotos de Instagram. Pero yo siempre a mis hijos le digo, ¿vos qué querés? ¿No contaminarte o que esté fachero? Porque si yo te cocino un pescado, prácticamente te voy a dar una pasta, y todos me dicen, uy, te pasaste. Pero la cuestión es esta, seguramente con mi pescado no te vas a agarrar nada. Si la lechuga queda un poquito chuchurrida, después de eso, que seguramente es una duda que surge, a veces tiene que ver con que ya viene o está viejita, ya viene medio maltratada y bueno, la dejamos 1 hora en agua con algo y le afecta. Pero sí los microbios se van a morir. ¿Sí? Bien, Y después eso sí lo pasamos el al centrifugado seca este. lechuga. Sí. Bien, perfecto, vale. Muy bueno. Me quedo entonces ya sin esa duda que siempre me surgía. Bien, Guada preguntaba por el tema de los materiales, esto del acero inoxidable, el teflón, creo que Vale ya lo contestó, esto de que los materiales, ¿querés mencionar cuáles eran los más seguros, Vale? Para que quede claro. El ideal, acero inoxidable, vidrio para los envasados, para las mesadas, granito, y también los azulejos, pero bueno, el azulejo tiene el defecto de la junta, que el granito suele no tenerlo. También hay resinas epoxi, esto para superficies, para mesadas, para paredes, que son más baratas que cerámicos o que granito y cumplen buena función. Después para utensilios, como digamos de menor costo, el teflón es el que reemplazó todo lo que era madera. Hoy hay siliconas muy buenas, pero ya cuando nos
corremos a este segmento de los más baratos o más accesibles, siempre hay que acordarse que la vida útil es más corta. Bien, perfecto, súper claro. Bueno, Vale, muchísimas gracias, hermosa presentación, ahí nuestros participantes agradecen por el taller, me encanta cómo explicás y ejemplificás, dice Evelyn, sí, están todos agradeciendo. Así que muchísimas gracias, Vale, Bueno, espero muchas gracias que a todos les por la sirva. paciencia, sobre todo. Sí, esto son accidentes que pueden pasar, así que a no preocuparse. Bueno, les recuerdo que Totalmente. queda la presentación grabada, sí, van a estar en la plataforma de YouTube de la municipalidad, van a estar todos los módulos del canal saludable que hicimos este año, y nos volvemos a encontrar en marzo, sí, a principio de marzo retomamos con el canal saludable y todos los temas que tengan que ver con mejorar nuestro estado de salud. ¿Sí? Así que muchas gracias, Vale, de vuelta por tu presentación y tu presentación. Bueno, a ustedes también. Y bueno, estamos en contacto, felicidades a todos, ¿sí? Felices fiestas, y nos estamos encontrando entonces nuevamente en marzo. Que tengan muy buenas noches y espero que puedan aplicar los conocimientos de hoy en su cena. Hasta luego. Bueno, Chao, adiós. chao. Buenas noches. Gracias.